ante quien primero se inclinó ante nosotros. La actitud del Señor nos enseña que prosternarnos por amor no nos disminuye, sino que nos libera y transforma el corazón. La adoración es verdaderamente transformante. Quien adora cambia su mirada sobre el mundo y sobre también los propios acontecimientos, sobre lo que nos ha pasado. Esa mirada es una mirada renovada, es una mirada de fe. No mira lo que hizo, sino lo que Dios hizo en él. Como el leproso sanado por Jesús, que constata que su lepra ha desaparecido sin que él haya hecho nada más que un acto de fe. Así a nosotros nos pasa igual. Vemos ante Él, va desfilando nuestra vida ante Él, la contemplación ante el Santísimo, lo que Dios hace en mi persona. Las gracias. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Yo tengo un mérito, siempre lo digo, yo tengo un gran mérito. Mi mérito es la misericordia de Dios. Ese es el mérito mío. Porque merezco, por mis miserias, la misericordia de Cristo. ¿Y cómo muestra su misericordia frente al Santísimo? Ahí está su corazón abierto, ahí. La misión, como decía, no termina con el llamado a la adoración y a la acción evangelizadora, se agota una vez que se inaugura la capilla de adoración perpetua. Desde el momento que la capilla está siempre abierta, hay otros hermanos alejados que podrán acercarse, otros que serán atraídos por esa misericordia del Señor, que el Señor los abrazará realmente. Habrá personas que no saben siquiera por qué entraron a la capilla y de pronto están ahí. Y regresan y empiezan a comprender que hay una presencia que les habla en aquel silencio, porque realmente en aquel silencio aquella presencia habla. ¿Y cómo habla? Hay personas que se dicen, se sienten curiosas, porque algo debe haber allí, por algo va esta gente. Y esta es una experiencia que se repiten en uno y otro lugar. Y por eso quiero darles dos testimonios. Uno viene de Italia, de la ciudad de Prato. Es una de las últimas que me tocó abrir en Italia. Y una señora que dejó su nombre, dejó un papelito, el testimonio, dejó su nombre, María Grazia. A mí me conmueve, yo no sé a ustedes, pero dice muy poco esta mujer, pero dice tanto. Dice lo siguiente: todavía no sé por qué he entrado aquí. Son más de 10 años que no pongo un pie en una iglesia católica. Si alguna vez lo hice, fue por alguna visita artística. Creo en la paz que aquí hay y deseo encontrarla. Ya está. Señor ya la tiene. ¿Se dan cuenta? No sé por qué el Señor sí sabe, y ella lo sabrá después cuando pasen los años. No sé por qué entré aquí. Hace 10 años que no piso una iglesia, más de 10 años. Dice, y si lo hice alguna vez fue por una visita artística, como un museo. Pero creo en la paz que hay aquí, creo. O sea, que hay una presencia, que hay paz. Esto me pasó también en México, es otra fuera de excursus. Era en Texquequinahuac, me acuerdo el nombre, en la diócesis de Tlalnepantla. Una señora se tuvo que ausentar 6 semanas. Y entonces nosotros recomendamos cuando alguien se ausenta que busque quien lo suplante, ¿no? Y entonces le dijo a un cuñado suyo camionista, ¿no? Lo llaman en México. Que este hombre nunca pisaba una iglesia, no quería saber nada de curas, nada. Pero para hacerle un favor a la cuñada, dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice, ir 1 hora a la semana, supongamos el martes digo por decir cualquier hora, ¿no? El martes a las 3 de la tarde, todos los martes a las 3 de la tarde durante 6 semanas, tenés que ir ahí. ¿Y qué hago ahí? Dice, y ahí vas y te quedás en silencio, sos el custodio de la Eucaristía. ¿Qué? ¿De la qué? Entonces le explicó más o menos quién era la Eucaristía. Bueno, está bien, lo hago. Cuando esta señora volvió de las vacaciones a las 6 semanas, este hombre dijo, yo me apunto, porque la paz que aquí encontré yo no la conocí nunca en mi vida antes. Ese es el Señor, ahí está presente. Es Él. Él hace notar esa presencia. Y el otro testimonio es de España, un médico agnóstico, ateo en realidad, quien le contó al obispo del lugar
y este obispo me contó a mí. Bueno, lo voy a decir, total, acá no hay muchos españoles, no cometo mucha infidencia tampoco. Es el cardenal Amigo el que me lo contó, hay un español. El cardenal Amigo me contó, y lo puedo contar, arzobispo de Sevilla, de un médico que él conoce, agnóstico, que fue a la capilla de San Onofre, porque se sentía curioso, ¿qué pasa ahí que hay gente que está día y noche y va ahí? Y yo sé que dice, él sabía que era en silencio, le habían dicho, pero algo debe haber, y voy a ver qué pasa, y fue a ver qué pasa. Le contaba después al señor cardenal, desde aquel día todas las mañanas me levanto media hora antes para visitar al Santísimo, uno que era ateo. Esa es la presencia, es una presencia que habla, y habla en ese silencio. Y por otra parte, porque a toda hora del día y de la noche hay personas que adoran, se logra que en muchos creyentes se despierte la conciencia, o se genere o recupere el estupor ante la Eucaristía, en cuanto sacramento de la presencia real de Cristo y del memorial de su pasión. Y además, qué excelente catequesis para los niños. Ahora, por ejemplo, en Toledo están llevando a los niños, los llevan ahí a que estén unos 10, 15 minutos frente al Santísimo. Los niños son muy espontáneos y los niños lo perciben la presencia del Señor. Pero además, qué gran ejemplo se da cuando ven a las personas que están ahí inclinadas o arrodilladas en reverencia al Señor, ¿no es cierto? Realmente eso hace tanto bien. Ven el recogimiento, el respeto que se tiene ante la Eucaristía. La capilla de adoración perpetua es un centro de evangelización concreto, porque por una parte las personas que van, como decía, dan testimonio de la fe y del amor en Cristo, hacia Jesús en la Eucaristía. Y por la otra, porque quien ha encontrado a Dios siente el deseo natural de hablar a los demás de Él y de llevar a otros a la adoración. Ven. Después Él se encargará, ¿no? En Italia están los, ¿cómo se llaman? Centinela de la Aurora, del Matino, Centinela del Matino, ¿no? Los centinelas de la mañana. Es un grupo de jóvenes que van a buscar otros jóvenes, sobre todo los sábados a la noche, cuando van todos a la discoteca, la algarabía, y les empiezan a hablar de Cristo. Y ¿dónde termina la misión? Los llevan ante el Santísimo. Y ahí que se encargue el Señor. Ahí se quiebran, ahí lloran, ahí pasa de todo. Ahí pasa de todo. Tenemos que creer, es Él que está presente y vivo. ¿Y cómo lo está? En conclusión, la evangelización se inicia con la misión, invitando a través de prédicas, del uso de otros medios, a participar de esta corriente de gracia que es la adoración perpetua, y que pasa por la implantación de la capilla en una parroquia o en una diócesis, donde se va a entronizar el Señor y va a quedar ahí para la adoración día y noche hasta el final de los tiempos, por eso le decimos perpetua. Como dijo el Señor, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Él lo decía por la cruz, pero también lo dice por la adoración perpetua, porque ahí es elevado, entronizado en honor y gloria, y atrae desde ahí todos hacia Él. Y además continúa por la atracción que el mismo Señor, como decía, suscita desde el lugar de esa entronización, y por la propagación de la misión que se da a través de los propios adoradores, que le dicen a otros, o que simplemente que no les digan, los ven que la gente está cambiada, algo está pasando. Me decía un sacerdote en Roma, de un país africano, no recuerdo cuál, que había en su país, él había formado 500 niños adoradores, y que al comienzo algunos padres no querían saber nada. Dice, ahora están todos encantados. ¿Cómo han cambiado esos niños? Son adoradores, simplemente eso. Por último, también hay que tener en cuenta todo lo mucho que cada adorador recibe en ese tiempo de adoración y que después lo lleva a su mundo. Como decía el Santo Padre Juan Pablo II, la Eucaristía nos llama a la misión, para que después nosotros llevemos al mundo ese tesoro que hemos recibido. Y justamente en Dies Domini, decía el Papa, invitaba a los fieles a imitar el ejemplo de los discípulos de Maús,
quienes luego de haber reconocido a Cristo resucitado al partir el pan, sienten la exigencia de ir rápidamente a compartir la alegría del encuentro con Él con todos los hermanos. Y también lo dice de nuevo en Mane Nobiscum Domini. Dice, los 2 discípulos de Maús, tras haber reconocido al Señor, se levantaron en el momento para ir a comunicar lo que habían visto y oído. Cuando se ha tenido verdadera experiencia del resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría solo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio. Esto es válido para la adoración en particular. La adoración eucarística, como decía el obispo nuestro de Fréjus-Toulon, es también una evangelización del tiempo. Se trata de vivir el instante presente del encuentro eterno con Dios por la presencia real del cuerpo eucarístico. Hay que rechazar la impaciencia para centrarse en Cristo. Se trata de contemplar la permanencia del amor, de su fidelidad que clama la nuestra. Y también nos llama a detenernos en esta carrera frenética de la vida. Estamos siempre todos corriendo tras lo que es urgente y dejando de lado lo que es esencial. Y así nos va. Hay que rechazar toda esa impaciencia realmente. Hay que parar, detenerse, saber parar. Evitar esa tentación de que no, tengo cosas que hacer, estoy inquieto, no. Tengo que detenerme en esta carrera. Para acercarme siempre. El Señor me permite que en momentos además de desconsuelo, de desolación, de angustia, de tristeza, me pueda encontrar con Él, que es la vida, con Él que me llama. Vengan a mí ustedes que están fatigados, agobiados, yo os aliviaré. Esas palabras, decía el Santo Padre Juan Pablo II, reciben plena confirmación delante de Jesús en la Eucaristía. Él es desde su morada eucarística que nos está llamando para aliviarnos, para darnos soluciones, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos hombres nuevos, para ser de nosotros profetas de la Eucaristía. Cada adorador es un profeta de la Eucaristía, porque en su adorador silenciosa le dice y habla elocuentemente al mundo: Dios existe, Dios está aquí, este es el Emmanuel, este es el Dios con nosotros y por nosotros. Y no temas, acércate. Decía también Juan Pablo II, no tengan miedo en dar el tiempo, su tiempo a Cristo, para que Él lo pueda iluminar y dirigir. Este es el llamado que repetimos nosotros en cada misión. No temer dar nuestro tiempo. Realmente ese tiempo va a cobrar un nuevo valor, un valor infinito. Nosotros le damos 60 minutos y Él nos transforma, nos da gracias, nos da bendiciones, nos da protección. Nos da todo, nos da su presencia, todo nos da. ¿Qué son 60 minutos? Nada. Pero también, ¿qué eran aquellos pocos peces y panes para quitar el hambre a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños? Las mujeres no dicen nada, ¿no? Que no las contaban. Es que valen por 2, es difícil contarlas. Entonces, y sin embargo, con la bendición del Señor hizo tanto. Lo mismo va a hacer con 1 hora que le demos a la semana. Él la multiplica. Por todos lados la va a multiplicar. La adoración incesante expulsa las tinieblas del mundo, porque hay una intercesión ininterrumpida y alabanzas ininterrumpidas al Señor. Como cuando Moisés era ayudado por Hur y por Aarón, y mantenía los brazos así, alzados, y mientras él mantenía los brazos alzados, tenía la victoria Israel. Nosotros, mientras que mantenemos incesante nuestra adoración, estamos venciendo a la oscuridad del mundo. Dios vence a través nuestro. No hay mejor exorcismo para una ciudad que tener una capilla de adoración perpetua. No lo hay. No lo hay. Les cuento algo que me pasó ahora en Pamplona. En Pamplona,
Acabamos de abrir la adoración perpetua y, a ver, hay la otra foto, la que sigue. Miren lo que es, esto está sacado de dentro de la capilla. Las personas no van a poder entrar, pero se quieren ir acercando y yendo y pasando. 1.300 adoradores se inscribieron en Pamplona. Ahora, el día de Corpus Christi fue la inauguración, el 31 de mayo. El 25 de mayo. Ahí está. Ahí en Pamplona esta capilla es emblemática, porque es céntrica, fue erigida donde San Ignacio Loyola cayó herido, y ahí comenzó su camino de conversión y de santidad. Por los navarros fue herido. Me decían, qué bien y qué suerte, porque está al lado de la policía y de la Diputación, y va a estar muy protegida la capilla. Más protección, está al lado de la policía, tienen cámaras, de todo. Digo, no, es todo lo contrario. Qué suerte tiene la policía que va a estar la capilla de oración perpetua ahí, porque ellos van a estar protegidos. Y lo digo seriamente, es así. Ellos van a estar protegidos. Ahí está ETA, en esa zona. Ellos van a estar protegidos. El Señor va a expulsar los demonios de ahí. No hay mejor protección. Donde hay adoración perpetua, hay seguridad. Por eso esas objeciones que uno siempre escucha, ¿no? Y la seguridad y la noche, ¿qué va a pasar? Una vez, ¿cuántos ejemplos tengo que sacar de México? Era en Tejequinagua también. Estamos diciendo, a la noche estaban discutiendo, avisar a la policía que pase con el jeep, cada tanto. Una señora, que tuvo un ejemplo, ya anciana, tenía que hacer como 800 metros en medio de oscuridad, en la noche se había apuntado para la noche, para ir. Se enojó, se puso terrible. No tienen fe. ¿Cómo van a pedir la policía? Nada de policía, está el Señor, acá nos va a proteger a todos. Y no avisamos a la policía ni nada, ¿no? Es así, porque el Señor protege. Porque no hay mayor protección que Él. Es que lo que pasa es lo siguiente. Nosotros lo tenemos atado. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe, nuestra falta de abandono, nuestra falta de confianza. Cuando nosotros estamos dando testimonio de nuestra fe, que nuestra fe no es declamada, cuando hay personas que en el medio de la noche se levantan para estar ahí es por fe, porque tienen fe en su presencia, desatamos, es un modo de decir, ¿no? Liberamos el poder de Dios. Entonces ahí cambia la apariencia por la realidad. La apariencia es que Él, en ese velo eucarístico, es débil, es vulnerable, pero es el Dios Todopoderoso el que está ahí, No nos confundamos. Y cuando nosotros reconocemos que Él es el Todopoderoso, Él lo es y lo manifiesta. ¿Y cómo lo manifiesta? Por la adoración se ha de renovar y transformar el mundo. Porque por medio de ella elevamos, por medio de la fe y del amor, en la presencia eucarística a Jesucristo en gloria. Y Él dijo, cuando sea elevado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Y vendrán de oriente y de occidente. De todas partes se hincarse a su presencia para adorarlo, rindiendo honor y gloria a su nombre, a este nombre que está sobre todo nombre, porque al nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto es también lo que le estamos diciendo cuando estamos arrodillados adorándole. Y entonces cuando nosotros lo estamos proclamando Rey de reyes y Señor de señores, Él va a reclamar su reino. Estamos trayendo el reino eucarístico a través de la adoración perpetua. No hay mejor forma de proclamar que Cristo es Rey que adorándolo sin cesar. Decía el Santo Padre Juan Pablo II, por la adoración el cristiano contribuye misteriosamente a la transformación radical del mundo y a la germinación del Evangelio. Toda persona que ora al Salvador atrae así todo el mundo y lo eleva a Dios. Los que están ante el Señor cumplen por él un servicio eminente. Para evangelizar el mundo se necesita apóstoles expertos en celebración, en adoración y en contemplación de la Eucaristía, dijo el Santo Padre Juan Pablo II también para la Jornada Mundial de las Misiones en el año 2004. Nosotros podemos, hay una tentación, y esta es de Satanás,
de que el que está ahí adorando no está haciendo nada. Está haciendo todo. Porque está tocando a aquel que todo lo puede. Está haciendo todo. No hay acción más grande que esa. No la hay. Está salvando a otros por su fe. En adoración. Va a salvar a otro. Lo va a salvar por tu fe. Y quizás también sanar. Eso es lo de menos. Porque después, bueno, además, toma tu camilla y vete. Pero lo salvó. Brevemente, ¿cuánto tiempo queda? Bueno. Su tiempo. Bueno, sigo. Entonces, voy a hablar brevemente de la adoración perpetua en España y también, así como estuve hablando un poco, quizás en Italia, en Rumanía y en México. Ante todo estamos hablando, como decía, adoración eucarística perpetua, que es un proyecto para laicos y llevado adelante para laicos. Y quiero hacer hincapié en que la adoración perpetua son las 24 horas del día, porque lamentablemente se llama adoración perpetua en muchos casos a lo que no es adoración perpetua. Adoración perpetua solo cuando es adorado día y noche, sin interrupción. Si hay días que sí o si en las vacaciones se interrumpe, no es perpetua. Será continua, pero no es perpetua. Quiero esto puntualizarlo. Hace unos 5 años atrás, en España, la única que yo conozco que fuera adoración perpetua de estas características, no estoy hablando de la adoración perpetua en comunidades religiosas, era la de el Tibidabo en Barcelona. A partir de allí, la primera misión que me tocó participar fue y abrir, ¿no?, después sucesivas capillas de adoración perpetua, fue en este orden cronológico. Primero fue la de Cancelada, que tiene un nombre tramposo. Cada vez que digo Cancelada dice, qué pena que la cancelaron. No, se llama Cancelada el lugar. Es una barriada de Estepona, en diócesis de Málaga. Después de esa, Madrid, Toledo, Sevilla, Talavera de la Reina, Oviedo, Murcia, Pamplona, esa de ahí, en ese orden cronológico. De estas últimas 8, 2 son en ámbitos parroquiales. Una es la de Cancelada, que decía esa parroquia pequeña, y la otra es la de Madrid, que también es una parroquia que es realmente pequeña, está en la zona de San Blas, la parroquia de la Encarnación del Señor. Las otras 6 son proyectos de la ciudad, de la diócesis. Y en todos los casos las capillas funcionan normalmente, funcionan muy bien. Desde que se inauguraron nunca se interrumpió. Ahora, voy a dar una serie de consejos. Creo que esto es una parte de experiencia que sirve a todos. ¿Qué sí y qué no? Es decir, qué se recomienda hacer y qué no se recomienda hacer. La primera cosa que recomiendo fervientemente, queridos hermanos, es no promoverla cuando luego no se puede seguirla adecuadamente. Cuando no hay misioneros que la puedan llevar a cabo. El peor favor que se le puede hacer es ese cierto voluntarismo. Bueno, vamos a tenerla, adelante. Porque no es cuestión de hacerlo así, no es cuestión de soplar y hacer botellas, como se dice, ¿no? A veces por exceso de entusiasmo se estimula, se propaga la idea y después no se lleva a cabo o no se inicia una verdadera misión y luego al poco tiempo decae. Entonces, lo que pasa es que van a decir, sí, se intentó, pero acá la adoración perpetua no funciona. Le estamos haciendo un pésimo favor a la adoración perpetua. Y esa es una objeción que a veces lo he encontrado. Yo insisto, la adoración perpetua se apoya en 2 pilares. Son 2 los pilares que tiene la adoración perpetua. Una son las predicaciones que hacen los misioneros, donde se recogen las adhesiones en las misas dominicales, todas las misas dominicales, o prefestivas y festivas, digamos. Y luego el otro pilar es la organización. Si alguno de estos 2 pilares no funciona bien, la adoración perpetua puede o no comenzar o después de comenzar decaer. Es necesario sensibilizar, concientizar, y esa es la misión, el carisma del misionero, es decir, llevar a quién es la Eucaristía y después por qué adorar
¿Y por qué la adoración perpetua? Y ahí se recogen las adhesiones. Y al mismo tiempo se va formando toda una organización que son en total 29 personas, un coordinador general, 4 coordinadores de turno, 24 coordinadores horarios. Yo no voy a explicar esto mucho porque si no me... Pero con lo cual quiero decir que hay una organización detrás que hay que formar, que hay que sustentar, que es la que se va a apoyar, que es la que va a permitir que se ponga en marcha y que después continúe a través del tiempo. Y todo esto lo van a hacer los laicos. Esto es importante, por eso quiero recalcarlo. La otra es no proyectar el propio escepticismo y hasta diría el propio cansancio sobre la adoración perpetua. Tal escepticismo se ve cuando se pregunta, y a veces lo hacen los sacerdotes, si habrá personas que adoren durante las horas nocturnas de la madrugada. Sí que las hay, sí, el Señor las va a llamar, sí que las hay. En una parroquia, esto fue en Pamplona, cuando el sacerdote anunciaba la misión de la adoración perpetua, dijo él, dio su opinión, dijo, bueno, va a haber una misión de la adoración perpetua, pero la veo difícil. ¿Quién va a ir en San Fermín? San Fermín es el 7 de julio, el encierro famoso. ¿Y quién van a ir en Nochebuena? Y la señora se alzó y dijo, yo me anoto como voluntaria. Ahí estaba la respuesta. Ya, inmediatamente, él estaba proyectando su escepticismo en la señora, yo me apunto. Ay, carajo, no tenemos que proyectar nuestro escepticismo. Lo hay, el Señor llama. Creamos en que esto es un proyecto divino, no humano. A la adoración perpetua difícilmente se llega gradualmente. No es recomendable. Es decir, una cosa es decir, bueno, ya hay adoración y bueno, vamos a tratar de hacerla perpetua. Pero otra cosa es decir, no, vamos a hacerla gradualmente. Vamos a empezar con tantos días a la semana, tantas horas durante todos los días. No, hay que lanzarse con todo, ¿no es cierto, Padre Roberto? Vero. Con todo, no poco a poco gradualmente, sino decir, bueno, armamos todo y ahora se lanza, y va a aparecer y se hace, y es así siempre. No hacer caso a las objeciones. Yo les puedo dar una colección de objeciones que se repiten siempre. Cuando voy a un lugar y ya me empiezo a decir, tengo ganas de poner un grabador y digo, no, esperen, escuchen esto. Porque son las mismas objeciones. La seguridad de la noche, en las parroquias son todos ancianos, sobre todo esto se ve mucho en Europa. Se intentó hacer, pero semanalmente, no viene gente. Ya tenemos, me han dicho esto también, ya tenemos muchas actividades. Una actividad más, la adoración perpetua. Ya acá no, acá hay muchas cosas ya. Bueno. Se lleva a la gente a creer que porque está ahí hace algo. Aquí no va a ser posible porque la gente aquí es muy particular, la idiosincrasia. O peor, pseudos teológicas. ¿Dónde dijo el Señor que había que adorarlo en la Eucaristía? Dijo solo tomad y comed, no dijo adorad. ¿Vos? Para preparar la misión y durante la misma es necesario orar mucho, porque es una lucha espiritual la que se entabla. Y hay que pedir oración y adoración. Recordemos esto, ¿no? Va a haber muchas sorpresas. Donde hay adoración perpetua hay muchas sorpresas. Yo he visto cada caso, es increíble. Porque el Señor sigue siendo signo de contradicción. Como decía el anciano Simeón, y frente a quien quedan al descubierto las intenciones de muchos corazones. Nunca van a decir que están en contra de la adoración perpetua, pero van a haber muchas objeciones que en realidad lo que nos está queriendo es que el Señor tenga adoración perpetua. Por la seguridad, por esto, por aquello, pero eso lo van a ver. Además uno lo ve porque no es que vienen a sugerir, vienen a atacar, con una fuerza vienen, ya sabemos dónde vienen. Una cosa importante es acondicionar el futuro lugar, si uno ya está pensando en tenerla, sea capilla, un oratorio, una habitación ad hoc, verificar que tenga un baño para las horas nocturnas y otros demás detalles prácticos, ¿no? Bueno, nosotros con los obstáculos lo que a menudo obstaculizamos es la acción del Espíritu Santo. E infravaloramos la respuesta de los fieles.
Como decía esa señora que dice, ahora creo, ¿no?, en el Espíritu Santo, porque realmente el Señor suscita esto. Por ejemplo, oír la objeción que ya la parroquia tiene algunas horas de adoración y son pocos los que concurren. A esta objeción se responde con la evidencia que cuando limitamos el número de horas de exposición del Santísimo, estamos también limitando el número de personas que puedan ir a adorar, porque podrán ir a adorar solo algunas personas en aquellas horas. En cambio, cuando tenemos todos los días y todas las horas disponibles, es muy fácil encontrar una hora, un día a la semana. Por otra parte, siempre tenemos que encontrar, fundamentalmente, contar con la gracia. Y luego también con la sensibilización, que la misión, que también es gracia, ¿no?, que va suscitando la misión, la estimulación. La mayor oposición suele venir por el tema de la seguridad de los adoradores, sobre todo por la noche. Ahora, lo más curioso, siempre se da así, lo más curioso es que quienes objetan esto no son los adoradores nocturnos, ni siquiera adoran algunos de ellos. Después me he enterado que aquellos dicen, no, ¿y cómo van a hacer la noche? Y qué sé yo, después ni siquiera se apuntaban. Esos son los que más problemas tenían. Pero aquel que va de noche, no, yo no tengo ningún problema. Ahora en Pamplona teníamos ahí incluso poder cerrar de noche y todo. Y eran como las 2 de la mañana, que yo hay una señora, yo estuve ahí, digo, ¿quiere que cierre la puerta? No, si está el Señor, me dijo. Estaba ella sola. No. Sí. Bueno, esta lo dan muchas veces, ¿no? Todo esto no tenemos que tener ningún problema. Y la otra es esto que decíamos, ¿no?, que el Señor dijo coman, no dijo adoren. También que va muy poca gente a la parroquia, etcétera, ¿no?, que hay gentes ancianas, etcétera. Lo que estaba diciendo, bueno. Tomemos, por ejemplo, la noche, ¿no? Si se impide adorar de noche, evidentemente ya entonces no va a haber adoración perpetua. Y en esto lo que se está proyectando yo creo que son los propios temores, los propios miedos. Y no se cuenta para nada con la gracia. Una gracia que ha sido siempre abundante, siempre. Hubo lugares como Madrid, que es una parroquia muy chica, y era un poco difícil la misión, pero fíjense que lo primero que se cubrió fue la noche. Lo primero, con 14 personas, 2 por noche, se ofrecieron y cubrimos las 7 noches. Y dije, bueno, acá ya está, ya se da, ya está. Es decir, lo primero que se cubrió fue la noche. Los adoradores que adoran de noche son muy fieles y muy responsables. Es donde menos problemas hay durante la noche. Con respecto a la noche, ¿no?, la primera, son personas que saben muy bien, además, lo que están haciendo. Es decir, que han elegido ex profeso esa hora. Yo acá tengo un testimonio de una madre joven con 3 hijos pequeños de Toledo que eligió una hora pasada la medianoche. Y dijo así esta señora, en revista radial que le hicieron: a mí la noche me gusta, porque considero que en ella es más fácil el recogimiento. La música callada y la soledad sonora, de lo que hablaba San Juan de la Cruz, y que posibilitan tanto, pues, el elevarse, el recogerse y el entrar en oración. A mí me resulta más fácil durante la noche. Y verdaderamente, si uno lo ve como es, pues yo he consagrado, he dedicado, he comprometido una hora semanal de mi tiempo a la adoración. Eso, por mucho que uno trabaje, una madre de 3 hijos que además trabaja, no es nada. Una hora no es absolutamente nada. Sería realmente algo insignificante como obra, como acción, si no tuviera todo el valor y el sentido que Dios le da. ¡Qué magnífico! Como obra no es nada, una obra no es nada, pero como Dios le da, va a ser mucho esa obra. El sentido que da hacer las cosas por amor a Dios. Verdaderamente me parece que ni para mí ni para nadie una hora es nada, pero sin embargo es lo más importante de todo lo que hago. Esta señora se llama Elena Nodal. Lo digo porque vale la pena dar el testimonio de este nombre.
La noche es muy especial. Y si nos ponemos a pensar, grandes acontecimientos salvíficos ocurrieron durante la noche. Por empezar, el éxodo del pueblo de Israel fue una noche. La Pascua judía, la cena pascual que conmemoran los judíos. Una noche Jacob luchó con Dios y se convirtió en Israel. En una noche Dios llamó a su profeta Samuel. En una noche los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido en Belén. Me están dando indicaciones y ya termina. Bueno, y también la noche fue la que instituyó la Eucaristía, que comenzó su pasión, y feliz noche aquella, la de su resurrección. Y también nos dice la Escritura que Jesús pasaba noches enteras en oración al Padre. Como también la noche puede en algún sentido implicar un sacrificio, tiene una función reparadora aún mayor. Seamos generosos con el Señor, que el Señor será generoso con nosotros. Voy a terminar hablando de... Esta es en Pamplona. Esta foto la tomé a las 3:10 de la madrugada. Estaban ahí adorando. 3:10 de la madrugada. Queridos hermanos, no temamos en darles el tiempo al Señor. No temamos en decirle que sí. Son tantos los frutos y testimonios, tantos los que podría seguir hablando de sacerdotes, demás. Quiero terminar con uno, solamente con este, porque me parece que vale la pena y ya terminamos. ¿Sí, puedo? ¿Tengo? Un minutito que me den, un minuto, porque vale la pena. El de Reggio Emilia, la adoración perpetua está ahí en un hospital. Dice, me llamo Emanuela, tengo 48 años y vivo en Reggio Emilia. Escribo este testimonio que se refiere a aspectos estrictamente personales, para dar gloria al Señor, en particular a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Desde el 1 de enero de este año, en la capilla del Hospital Santa María Nuova de Reggio Emilia, comenzó la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Como tantos otros hermanos y hermanas que han ofrecido 1 o más horas a la semana, participo puntualmente de la adoración yendo a la capilla para permanecer junto a nuestro Señor, que se nos ofrece ininterrumpidamente para colmarnos de toda gracia. Para presentar mi testimonio de manera exhaustiva debo regresar al pasado, un pasado lejano que sin embargo ha dejado profundas heridas en mi corazón y en mi vida. Tenía 15 años cuando mi madre y mi padre, después de mucha violencia, se divorciaron y desde entonces vivieron el más profundo rencor. Sin entrar en detalles, confieso que en todos estos años jamás pude perdonar a mi madre, que se casó con otro hombre que a mí y a mi hermana nos relegó a un rincón de su vida. Con la ayuda de la gracia de Dios llegué a reconciliarme con mi padre 3 días antes de que muriese en el 94. Volviendo al presente, ahora os cuento que gran gracia ha recibido ante el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla del hospital. Hace unos 15 días atrás supe que mi madre tenía leucemia y justo algún día después que estaba internada casi en fin de vida en este hospital. Ayudada por el Espíritu Santo, convencí a su marido que no la visitase durante unas horas y apenas llegada yo a su habitación la alcé. Ahora pesa poquísimo y con una silla de ruedas la acompañé a la capilla de la adoración. Ella estaba un poco aturdida pero consciente y consentía. Cuando estuvimos frente al Señor, mamá quiso que le acercase para estarle cerquísimo. Lo miré y le ofrecí todo mi sufrimiento, pasado y presente, y ambas rezamos en silencio. Recibí de inmediato de parte del Señor el valor de preguntarle a mi madre si había perdonado a papá. Hasta aquel momento era tabú pronunciar su nombre. Y ella me respondió que sí. Y rezamos entonces por el alma de mi padre. Infinita, visceral, era mi alegría. Sentí que un océano de amor y de gratitud invadía mi corazón y toda mi persona. Dejé que el amor obrase en mí y me abriese el perdón. Desde hacía tanto tiempo que rezaba para lograr perdonar. En ese momento sentí que la roca que tenía dentro se disolvía como nieve al sol. Mi madre, aunque sufriente, estaba serena y, gracia de las gracias, decidió confesarse después de muchísimos años que no lo hacía. Justo en ese momento entraba un sacerdote a la capilla. Salí de la capilla llena de alegría y las personas con las que me cruzaba en los corredores del hospital al verme me miraban perplejas. Sí, he reencontrado a mi mamá. Su cuerpo está marcado por la enfermedad y decrépito, pero su alma está limpia y pronta. Quizá dentro de poco nos dejará, ya murió la madre. Pero será en la paz y en la esperanza. Estoy cierta que papá la está esperando para abrazarla una vez más y juntas intercederán por nosotras sus hijas. Después de 30 años, delante de Jesús Eucaristía, he reencontrado a mi familia
Estoy segura que Él me ayudará a permanecer en su paz y a perdonar también a aquel hombre por el cual mi madre nos abandonó, porque no hay nada imposible a Dios. Emanuela, 25 de enero del 2008. Muchas gracias. De verdad que es extraordinaria esta conferencia, este testimonio de este amor a la Eucaristía. Les agradecemos su presencia y los esperamos mañana, 2:30 de la tarde. Estaremos empezando hora puntual para terminar a la hora en punto porque habrán otras conferencias.